Según versiones que están incendiando Internet, Ana Patricia Gámez habría pedido directamente a Donald Trump que libere a Nicolás Maduro. Sí, así como lo escuchas. Un mensaje privado. Una petición inesperada. Y un silencio que hoy genera más miedo que cualquier declaración. Nadie imaginaba ver el nombre de Ana Patricia ligado a una de las decisiones políticas más delicadas del mundo. Pero el rumor ya está fuera, las filtraciones circulan y la pregunta es inevitable: ¿por qué ella? ¿Por qué ahora? ¿Y qué sabe que los demás no? Quédate hasta el final, porque esta historia mezcla poder, espectáculo y política internacional como nunca antes se había visto. Y cuando estas piezas se juntan, nada es casualidad. Cuando el nombre de Ana Patricia Gámez comenzó a circular junto al de Donald Trump y Nicolás Maduro, muchos pensaron que se trataba de una broma, hasta que el rumor empezó a tomar fuerza. Según versiones que circulan con fuerza en redes y fuentes cercanas al entorno mediático, Ana Patricia habría enviado un mensaje directo y confidencial al presidente de Estados Unidos. Un mensaje que, de acuerdo con estas filtraciones, tenía una sola petición: la liberación de Nicolás Maduro. El impacto fue inmediato. Usuarios comenzaron a rescatar publicaciones antiguas, entrevistas pasadas, gestos, silencios, todo empezó a analizarse con lupa. Cada palabra, cada sonrisa, cada omisión. Lo que más sorprendió no fue solo la petición, sino quién la hacía. Ana Patricia, una figura querida, alejada de escándalos políticos, aparecía ahora en el centro de una jugada internacional. Y la pregunta empezó a recorrer el continente como un susurro incómodo: ¿por qué ella? Horas después, el incendio se volvió imposible de apagar. Lo que empezó en redes sociales tomó forma: una captura borrosa circulando de manera clandestina, un audio de pocos segundos con voz distorsionada y un texto reenviado sin origen. Nada era nítido ni oficial, pero todo era peligrosamente real. El mensaje de Ana Patricia no tuvo el tono frío de la política ni el lenguaje calculado de la diplomacia. Fue un mensaje emocional, cargado de tensión, urgencia y desesperación. Un llamado directo al poder, sin intermediarios ni discursos públicos, una apelación a la historia, a la presión internacional y a las consecuencias humanas de una decisión que cambiaría el rumbo de varios países. Haz lo correcto. Esa frase fue el corazón de todo. Una súplica breve, pero contundente. Las redes explotaron. Videos de reacción e influencers analizaron cada palabra y cada coma. La fragmentación fue total: unos sostenían que Ana Patricia fue el rostro visible de una petición de alto nivel, otros, que fue presionada por un entorno poderoso que conocía el peso de su imagen pública. En las sombras, se movían hilos más grandes, grupos de poder e intereses internacionales en negociaciones silenciosas que requerían de su intermediación. Mientras tanto, Ana Patricia guardó un silencio absoluto. Sin aclaraciones, sin historias, sin un simple "esto es falso". Para muchos, fue una confirmación indirecta; para otros, la señal más inquietante de todas. En este mundo, el silencio nunca es neutro. La audiencia se dividió. Seguidores defendiendo una intención humana y compasiva frente a críticos que la acusaban de cruzar una línea peligrosa en un conflicto que supera cualquier figura mediática. Las preguntas surgieron con fuerza: ¿por qué ahora? ¿Por qué en este momento de tensión internacional máxima? Los puntos comenzaron a unirse: fechas, movimientos políticos y declaraciones pasadas encajaron en una narrativa irresistible. El audio fue diseccionado y la captura reinterpretada. Cada detalle se convirtió en prueba. El nombre de Ana Patricia, antes asociado al carisma, se transformó en el símbolo de algo mucho más grande y oscuro. Un simple mensaje abrió una caja imposible de cerrar. Ya no importaba la autenticidad, sino lo que el mensaje representaba: negociaciones invisibles y decisiones que cambian la historia. En el centro de todo, una figura pública calla mientras el mundo digital arde. El caos está desatado y lo peor está por venir. Del otro lado del tablero está Donald Trump. Un hombre que no pasa desapercibido. Un hombre que no consulta multitudes antes de actuar. Un líder acostumbrado a romper protocolos, ignorar advertencias y tomar decisiones que sacuden al planeta entero. Para muchos, Trump no es solo un expresidente. Es una fuerza impredecible. Una pieza que, cuando se mueve, altera todo el tablero internacional. Y es precisamente ahí donde esta historia se vuelve aún más inquietante. Según analistas políticos y observadores del poder global, Trump estaría evaluando escenarios extremos respecto a Nicolás Maduro. No simples sanciones simbólicas. No advertencias diplomáticas. Sino decisiones capaces de marcar un precedente histórico. Sanciones totales.
aislamiento absoluto, juicios internacionales, e incluso castigos que, de concretarse, cambiarían para siempre la relación de Estados Unidos con América Latina. Nada de esto ha sido confirmado oficialmente. Pero las señales están ahí. Movimientos silenciosos. Reuniones privadas. Declaraciones ambiguas que dejan más preguntas que respuestas. Y justo en ese contexto, aparece el nombre de Ana Patricia Gámez. Un nombre que, en teoría, no tendría nada que hacer en una sala donde se decide el destino de naciones enteras. Pero que, según estas versiones no confirmadas, habría irrumpido como un factor inesperado. El supuesto mensaje no habría llegado en un momento cualquiera. Habría llegado cuando las tensiones estaban en su punto más alto. Cuando cada palabra pesa. Cuando cada gesto es analizado como una posible señal. Por eso, quienes siguen de cerca estos movimientos aseguran que el mensaje, real o no, no pudo ser ignorado. No por quien lo envió, sino por lo que representaba. Porque no se trataba solo de pedir la liberación de Nicolás Maduro. Se trataba de introducir un elemento emocional en una ecuación diseñada para ser fría, estratégica y calculada. Y Trump, según quienes lo conocen, detesta que intenten presionarlo emocionalmente. Eso es lo que vuelve todo aún más peligroso. Algunos analistas aseguran que Trump pudo haber interpretado el mensaje como una provocación. Otros creen que lo vio como una señal de que la presión mediática estaba funcionando. Y hay quienes afirman que el mensaje fue leído, y luego guardado en silencio, como una carta que podría usarse más adelante. Porque en política internacional, nada se descarta. La gran pregunta empezó a circular con fuerza: ¿puede una figura del espectáculo influir en una decisión de este nivel? Para muchos, la respuesta es un rotundo no. Pero la historia demuestra lo contrario. Figuras públicas han sido utilizadas antes como puentes informales. Como mensajeros simbólicos. Como rostros amables para suavizar decisiones duras. Y ahí surge la otra hipótesis, la más inquietante de todas: ¿y si el nombre de Ana Patricia fue usado como parte de una estrategia más grande? Una estrategia que no podía mostrarse de forma oficial. Una jugada que necesitaba credibilidad emocional, no política. Una voz que llegara al público, y tal vez, indirectamente, al poder. Mientras estas teorías se multiplican, Nicolás Maduro vuelve a ocupar el centro de una narrativa oscura. Ya no solo como un líder cuestionado, sino como una pieza clave en una partida donde se cruzan intereses económicos, ideológicos y mediáticos. Según versiones que circulan en círculos cerrados, el futuro de Maduro estaría siendo debatido en mesas donde no hay cámaras ni comunicados. Donde las decisiones se toman en susurros. Donde los acuerdos no se firman, se entienden. Y en ese escenario, cada presión cuenta. Cada ruido mediático suma. Cada nombre que aparece en la conversación cambia el equilibrio. Por eso, el silencio de los involucrados no tranquiliza a nadie. Ni Trump ha salido a aclarar su postura. Ni el entorno de Maduro ha respondido directamente. Ni Ana Patricia ha emitido una sola palabra para desmentir o confirmar. Un silencio total. Un silencio que, para muchos, grita más fuerte que cualquier declaración. Porque cuando todo es falso, alguien sale a decirlo. Y cuando nadie lo hace, la sospecha crece. Las redes, mientras tanto, no perdonan. Cada hora aparecen nuevas teorías. Nuevas fuentes cercanas. Nuevos supuestos datos que alimentan una historia cada vez más compleja. Algunos aseguran que Trump ya tomó una decisión, pero que espera el momento exacto para anunciarla. Otros dicen que la presión internacional lo ha llevado a reconsiderar. Y los más radicales afirman que esta historia apenas es la superficie de algo mucho más profundo. Algo que involucra negociaciones secretas. Intercambios de poder. Y sacrificios políticos que aún no han salido a la luz. Mientras tanto, el mundo observa. Con miedo. Con expectativa. Con la sensación de que cualquier anuncio puede cambiarlo todo. Porque si Trump decide avanzar, no habrá marcha atrás. Y si decide retroceder, también enviará un mensaje claro al resto del mundo. En ambos casos, las consecuencias serían históricas. Y ahí está Maduro. En el centro. A la espera. Convertido en símbolo de una lucha que ya no solo es política, sino narrativa. Una lucha donde el poder real se enfrenta al poder mediático. Donde un mensaje privado puede generar más impacto que un discurso oficial. Y donde una figura del entretenimiento puede convertirse, voluntaria o involuntariamente, en parte del juego. Nada está confirmado. Nada es seguro.
Pero todo indica que algo se está moviendo. Porque en política internacional, cuando todos guardan silencio al mismo tiempo, es porque las decisiones ya no se discuten en público. Se ejecutan en la sombra. Y cuando finalmente se anuncian, el mundo ya no vuelve a ser el mismo. Hasta hoy, no hay comunicado oficial. Ni una línea. Ni un video. Ni una declaración improvisada. Ni de Ana Patricia Gámez. Ni de Donald Trump. Ni del entorno de Nicolás Maduro. Un silencio absoluto. Un vacío informativo que, lejos de apagar el incendio, lo ha convertido en una hoguera imposible de controlar. Porque cuando una historia es falsa, se desmiente rápido. Y cuando no se hace, el rumor se fortalece. El daño, o el impacto, ya está hecho. Y quizá esa sea la palabra correcta, impacto. Porque lo ocurrido no solo afectó reputaciones, sino que alteró la percepción pública de una figura que jamás había estado ligada a un conflicto político de esta magnitud. El nombre de Ana Patricia quedó atrapado en una narrativa que no pidió, que no buscó, al menos públicamente, pero de la que ya no puede escapar. En el imaginario digital, su imagen pasó de ser la de una figura cercana y carismática a convertirse en una pieza inesperada dentro de un ajedrez político internacional. Y en Internet, una vez que una historia se instala, no hay marcha atrás. Los algoritmos no olvidan. Las capturas no desaparecen. Las teorías no se desactivan. Cada día que pasa sin una aclaración, surgen nuevas versiones. Nuevas fuentes cercanas. Nuevos supuestos detalles que empujan la historia hacia terrenos cada vez más oscuros. Algunos aseguran que el mensaje fue real, pero que no debía salir a la luz. Otros dicen que la filtración fue intencional, calculada, lanzada en el momento exacto para medir reacciones. Y hay quienes sostienen que todo se salió de control, que una historia pequeña creció demasiado rápido, y ahora nadie sabe cómo detenerla. Pero hay una pregunta que flota sobre todas las demás: ¿quién gana con el silencio? Porque en el mundo del poder, el silencio nunca es ingenuo. Nunca es casual. Nunca es gratuito. Mientras tanto, Donald Trump permanece en las sombras. Sin negar. Sin confirmar. Sin reaccionar. Y eso, para muchos analistas, es lo más inquietante de todo. Trump es conocido por responder. Por confrontar. Por atacar cuando algo no le conviene. Entonces, ¿por qué ahora no dice nada? ¿Por qué dejar que el rumor crezca? ¿Por qué permitir que su nombre siga ligado a una supuesta decisión que paraliza al mundo? Algunos creen que el silencio es una estrategia. Otros, que es una señal de que la historia tocó un punto sensible. Y los más radicales aseguran que Trump ya tomó una decisión, y que hablar antes de ejecutarla no tendría sentido. Del otro lado, el entorno de Nicolás Maduro también guarda silencio. Un silencio que muchos interpretan como prudencia. Otros, como expectativa. Y algunos, como una señal de que algo se está negociando fuera del foco público. Porque cuando el poder real se mueve, no lo hace frente a cámaras. Lo hace en pasillos cerrados. En llamadas que no se registran. En acuerdos que no se firman, pero se cumplen. Y en medio de ese escenario, Ana Patricia sigue sin pronunciar una sola palabra. Ni para negar. Ni para aclarar. Ni para desmarcarse. Para sus seguidores más fieles, ese silencio es protección. Para sus críticos, es culpabilidad. Y para los observadores más fríos, es simplemente la evidencia de que alguien le pidió que no hablara. Porque nadie guarda silencio en una tormenta mediática de este tamaño, si no hay una razón poderosa detrás. Las redes, mientras tanto, continúan su propio juicio. Videos analizando su lenguaje corporal en entrevistas pasadas. Publicaciones antiguas reinterpretadas bajo una nueva luz. Comentarios que buscan pistas donde quizá no las hay, o quizá sí. Cada gesto del pasado ahora parece una señal. Cada palabra antigua, una advertencia. Cada silencio, una confirmación. Y así, el rumor deja de ser rumor y se convierte en relato colectivo. Un relato donde ya no importa tanto si el mensaje existió, sino lo que simboliza. La posibilidad de que el espectáculo y la política se crucen en los niveles más altos. La idea de que las decisiones que afectan a millones pueden estar influenciadas por presiones invisibles. La sospecha de que hay negociaciones que nunca conoceremos por completo. Porque no todas las verdades están hechas para salir a la luz. Algunos analistas aseguran que esta historia es solo la antesala de algo más grande. Que el silencio es la calma previa a un anuncio que sacudirá titulares.
Que cuando finalmente alguien hable, no lo hará para aclarar, sino para ejecutar. Otros creen que el tiempo apagará el escándalo. Que el ciclo mediático avanzará. Que otra polémica ocupará su lugar. Pero hay historias que no mueren. Solo esperan. Y esta, según muchos, es una de ellas. Porque involucra poder. Y el poder nunca se queda quieto. La gran incógnita sigue intacta. ¿Fue un mensaje real? ¿Una filtración diseñada para presionar? ¿O una historia que creció tanto que ahora nadie se atreve a desmentirla? Tal vez nunca lo sepamos. O tal vez lo sepamos demasiado tarde. Lo único claro es que esta historia aún no ha terminado. Y cuando finalmente alguien rompa el silencio, la verdad, o la versión oficial de la verdad, podría ser mucho más perturbadora de lo que imaginamos. Porque en el mundo del poder, nada ocurre por casualidad. Cada silencio es una decisión. Cada palabra no dicha, una estrategia. Y cada rumor que sobrevive es porque alguien lo necesitaba vivo. Y tú, que escuchas esta historia, te quedas con la pregunta más inquietante de todas. ¿Qué se está moviendo mientras todos callan? Después de escuchar toda esta historia, la pregunta es inevitable: ¿crees que ese mensaje fue real o todo fue una jugada perfectamente calculada? ¿Ana Patricia habló por voluntad propia o alguien mucho más poderoso movía los hilos desde las sombras? ¿Donald Trump ya tomó una decisión y por eso guarda silencio? Ahora dime tú, ¿de qué lado estás? ¿Fue solo un rumor o estamos frente a algo mucho más grande de lo que nos quieren contar? Déjalo en los comentarios, quiero leerte. Comparte este video con esa persona que siempre ve más allá de lo evidente. Y activa la campanita, porque cuando esta historia tenga una actualización, aquí serás el primero en enterarte. Porque en el mundo del poder, el silencio nunca es inocente.